Buen día familia, ¿cómo están? Bienvenidos al volcán Payún. Los tengo ahí detrás mío, acá pasamos noche. Miren, ahí están todas las cosas, acabo de desarmar campamento. El viento no me dejó pasar bien la noche. ¡A tocar, por favor! O sea, dormí 3 horas y estuve 7-8 horas agarrando la carpa para que no se volara. Hubo mucho viento. Ayer metí 14 horas de manejo para llegar acá con un serrucho, porque este camino es una vergüenza. Perdón, pero lo es. Bueno, ahora sí familia, llegué al punto donde me había quedado antes, siendo las 7 de la tarde. ¡Ay, Dios mío! No, familia, nunca sufrí tanto un serrucho. Horrible, tan feo que me rompió el mástil trasero nuevamente sin darme cuenta y perdí la cámara trasera. Andes sufrió mucho, la siento que está que ya no quiere más, quiere que le hagan mimitos en Mendoza. Ahora estamos yendo a Mendoza capital para que le hagan el servicio en Royal Enfield. Así que la misión de hoy, primera hora del día, creo que son las 9 de la mañana, es salir de acá en una pieza. Que el viento no nos huele, encontrar bien el camino. Tenemos, yo creo que unos 60 kilómetros de ripio, un poco más para salir a la ruta 40 y de ahí encarar para Malargüe. Pero primero hay que sacar a Andes de acá, que anoche nos quedó enterrada en la arena. Miren cómo está, en la arena volcánica. Así que voy a sacar los bolsitos estos para tener el menos peso posible atrás y sacarla de acá. Así que bueno, vamos, que empiece el día. Primer misión del día cumplida, familia. Logramos sacar a Andes a la ruta. Qué hermoso que es este lugar, me encanta. Ya estoy un poco mejor, voy pasando obstáculos y me voy motivando más. Ahora toca poner todo en Andes, lubricar la cadena, que miren lo que es. O sea, a esto le falta lubricación urgente, aparte de un mantenimiento y limpieza, pero ya se lo van a hacer en Mendoza capital. Y ahora sí, salgamos de acá. Ahora sí, hasta la próxima estepa querida. Esperemos que la próxima sea un poco más tranquilo. Por lo menos el Payún no explotó hoy. Ahora sí, familia. No todos los días se arranca un día andando en moto con estas vistas enfrente del volcán Payún. Así que bueno, vamos a disfrutarlo. Recién me acabo de fijar en el celular y se me borró la ruta. Sinceramente no entiendo el por qué. Si nunca cerré la aplicación. Ayer estaba igual sin señal y me la marcaba igual. No, nunca voy a entender esas cosas. Pero bueno, ya a futuro tendremos otras aplicaciones para poder guiarnos mejor. Pero por suerte tengo capturas de pantalla y el Maps igual está abierto, así que me va marcando en dónde estoy. La parte más difícil del camino este día la tenemos al inicio, no como ayer que estuvo al final. La verdad yo prefiero que me agarre al principio porque estás más descansado, los reflejos van mejor, las fuerzas van mejor. Wow, qué locura, ¿no? Cuando uno mira así 360 grados, miren por dónde va el camino. Estamos literal en medio de la nada. Gracias Andes, la verdad, una campeona, se la está rebancando. Mirá dónde nos trajiste. Son en estos caminos en los que yo me encuentro, ¿no? En solitario, acompañado por mi moto, aunque eso no quita que me guste andar en compañía, ¿eh? A mí me encanta. Hay un dicho que dice que la felicidad compartida se multiplica, ¿no? Hablando un poco de eso, les voy a tirar un adelantito. En el 2026 no voy a estar viajando solo. En julio del 2026 voy a estar viajando con la agencia de viajes en moto Bikers Discovery, que me invitó a un viaje increíble, un viaje soñado a Europa. Y lo mejor de todo es que cualquiera de ustedes, familia, que esté viendo este video pueda venir conmigo. La verdad, a mí desde que me invitaron los vi muy serios, vi que tienen todo muy bien organizado, que incluyen las motos obviamente, hospedaje, el aéreo y de vuelta, los transfer. La verdad que me transmitieron mucha seguridad y seriedad.
Por eso no me pude contener a decirles que sí. Así que les voy a estar dejando acá abajo en la descripción de este video el link de la página del viaje para que se contacten directamente con Biker Discovery y bueno, le consulten bien todo, que ellos tienen mucho más información. ¿Quién te dice que el año que viene viajamos juntos por Europa? Por caminos de asfalto, nada de tierra, pero mamita querida, ese asfalto lo que es, las vistas, por los lugares que vamos a pasar. Vamos a pasar por los Dolomitas, por el Museo de Ferrari, Venecia, uy, qué lugares. Hay muchos más que ahora no me acuerdo, pero escríbanles y pregúntenles porque no tiene ningún desperdicio. Y ahora sí, me voy a enfocar en el camino, en manejar en moto, porque estos serruchitos y piedritas son un poco traicioneros. Bueno, ya recorrí bastante, son las 10 de la mañana. Me quiero fijar bien por dónde estoy. Ah, bien, estamos bastante cerca. Bueno, ahora que estoy viendo, nunca chequeé a Andes por el camino de ayer, que fue criminal. A ver si está todo en su lugar, si está bien. Debería de pegarle una chusmeadita, ¿no? Aparte vengo sintiendo medio extraño adelante, como que vibra mucho, así que no sé, hace mucho ruido. Es increíble cómo sigue el viento acá, uf, no perdona. Por eso me pongo atrás de Andes un poquito. Miren, así está esta parte. Yo, no sé ustedes, pero veo todo bastante en orden. Acá la cadena bien, la tensión la veo bien. Acá atrás no se ve nada raro. Acá no sé qué onda, pero hay como una gotita, raro. Y acá adelante, que es donde me preocupa, no. ¿Esto qué es, familia? Los que conozcan más de motos sabrán más que yo, pero agua no es, no pasé por ningún charco yo. A ver. Tiene como consistencia aceitosa. ¿Será que el amortiguador ya capotó? Se me rompió el amortiguador en medio de la nada, familia. Frente al Payún. Andes, vos también. Te venís a romper en cada lugar, Andes. Dios. Pero bueno, no le puedo decir nada porque ya tiene 60.000 kilómetros. Me ha aguantado un montón. La suspensión es de lo que más me gusta en esta moto. Pero bueno, hoy dijo hasta acá llegamos. Miren lo que es este aceite. De este lado y a ver del otro. Del otro también. No. Bueno, tenemos la moto sin un amortiguador, así que hay que ir con mucho cuidado. Tratar de no exigirla lo más posible, porque en 3, 2, 1 nos puede dejar más que tirados. Por eso siento como raro el andar, como el manubrio, lo siento como muy tosco, como que hace mucho ruido. Debe ser por esto también. Bueno, primera vez que se me rompe la moto así, en medio de la nada y con una amortiguación. Yo la verdad que no sé cuánto más me va a aguantar el amortiguador así. Pero bueno, crucemos los dedos. Ahora ya estamos descolgando al otro lado. Terminamos esa subida bien recta que teníamos y ya estamos descolgando. Se supone que después de esto ya viene el desvío que tengo que hacer hacia la derecha. Y ahí ya estoy por la misma ruta, no hay margen de error y me saca la 40. Andes viene bastante bien, me la viene perdonando, pero no me tengo que hacer muy loco porque está perdiendo mucho aceite el amortiguador derecho. Mejor no lo vamos a exigir tanto con tanto serrucho y piedra que hay. Estoy yendo tranquilo, como mucho 60. Igual el camino te digo que no da para mucho más, Sí, me marca como que es para allá, pero por acá te vas a un puesto. Y ahora más adelante, bajando por acá hay un camino que va hacia allá. Y ese camino pasa derecho. Si me mando por ahí es como que me meto directo a la casa de la gente. No los quiero invadir tampoco. Este camino a la derecha. Qué fuerte que está el viento, Dios. Es un montón. Ahí nuestros amigos los perros mueven la cola, así que son amistosos. Hay una persona. A ver si podemos charlar. Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Gastón? Un gusto. Estoy yendo como para la 40, voy bien por esta, ¿no? Pero no, acá está lindo. Acá está reparito, ¿no? Los árboles. Sí, te ayudan un montón, ¿no? Sí, reparea mucho. ¿Y usted cómo hace para abastecerse? ¿Se va a Malargüe o...? A Rincón. Los queda más cerca de Rincón. ¿Rincón de los Sauces? Rincón de los Sauces. Claro, este camino que baja acá, este va a Rincón, ¿no? Ah, y yo lo agarro para allá. ¿Y Malargüe les queda más lejos? Malargüe sí, los queda más lejos. Sí, hasta Barda yo creo que tenemos 3 horas y media. Wow. Malo, el camino este pedacito de acá de la 40
sabe estar, pero malo este pedazo. Voy a agarrar el ripio entonces. Deseame suerte. Sí, allá. Hay que llegar. Esta es la laguna, ¿no? ¿La has visto o no? ¿Dónde? ¿Ahí arriba? Ahí arriba. ¿Dónde está la pileta esa? Sí. Al lado sí hay una laguna. Ah, ¿y subo por ahí no? Miren qué hermosa laguna. Qué bonito. Claro, con esto se abastece de agua el señor. Muy lindo. Me encantó. Muy bueno. Tan re equipado. Gracias a Dios, el agua es lo principal, ¿no? Y sí. El agua es lo principal. ¿Y de acá a la 40 cuánto tengo? Y debe tener 1 hora y media. Bueno, le voy a dar. Un gusto, ¿su nombre? Dionisio, Heredia. Ederia. ¿Ah? Un gusto. Que tenga un buen año. Bueno, muchas gracias, que vaya bien. Gracias. Qué grande. ¿Cómo vive la gente acá, Están re preparados. Bueno, me dijo que tengo como 1 hora y media por este camino hasta la 40. Y en la 40 todavía es tramo malo. Yo pensé que salía al asfalto. No, qué garrón eso. Así que no, tengo como unas 3 horas Malargüe, me dijo. No, voy a estar llegando de noche a Mendoza. Va a ser un día largo. Recién acabo de ver un cartel que me dio muy buenas noticias. Y es que nos quedan 180 kilómetros a Malargüe. Yo que estaba muy preocupado por si llegaba o no con la nafta, pues me traje el bidón, pero ayer perdí mucha nafta y por ahí de los 6 litros que tenía me habrán quedado 3. Una locura. Entonces, bueno, estaba medio preocupado por eso. Pero bueno, mientras que esté en la 40, alguien me puede ir a buscar nafta. Pero me gustaría llegar a Malargüe así, ¿no? Con mi propia nafta. Miren qué hermoso que se ve ahí el Payún. Tremendo. Tiene nieve, Sobre todo ahí la montaña que está al lado. Y por allá también. Todo eso ya es cordillera. Y ahora el camino empieza a bajar. Bajando, todo bajando. Ahí entre medio de valles y cañadones. Y ya desemboca en la 40. Le estoy metiendo lo más que puedo. En cuarta 60, como para sufrir menos los serruchitos. Entretenida esta última parte del caminito, Los serruchos no nos abandonan. Se encariñaron con nosotros para mí. El amortiguador de Andes nos dice lo mismo. Lo bueno es que ya ahora mañana a la mañana entra en el taller y vamos a ver qué le encuentran. Cuando la vean no lo van a poder creer. Van a decir, ¿qué le hiciste esta moto? Y bueno, la metimos por la Payunia. Por una de las reservas de volcanes más grandes del mundo. ¿Qué querés? Ahí es terreno hostil. Y ya tenemos la montaña, la cordillera. Ahí casi que la podemos tocar, ¡Ay! Igual que los serruchos. Eso significa que ya estamos muy cerca de llegar a la ruta 40. Y no sé por qué, pero me da mucha alegría. Aunque sea de ripio una parte que nos queda. ¿Me escuchan? Dios. Es un sonajero esto. Basta de los serruchos, por favor. No se dan una idea lo agotador que es esto. Hacia allá escuchar la Andes así como suena es como que me duele a mí. Me cansa a mí de solo escucharla a ella. Ay, no lo puedo creer, familia. Lo logramos. Estamos llegando a la 40. Lo que me costó llegar hasta acá. 155 kilómetros. Bien. Sí. Me merezco un traguito de agua. ¿Ustedes qué dicen? No tomé nada desde que salí. Salimos de la zona inhóspita, familia. Ahora estamos... Parece como que seguimos en zona inhóspita, ¿no? Pero bueno, estamos en la 40. Supongo que por acá los autos pasan más seguido. Este clima y este ambiente te dan mucha sed. Ahora sí, a seguir. Vamos, vamos con todo, que estamos motivados. Al final no la miré antes cómo iba la amortiguación, pero prefiero mirarla ya cuando salga el ripio. Así no me sugestiono y tampoco pierdo mucho tiempo. Total, hacerlo lo vamos a hacer. Así somos. Con un amortiguador o con 2 lo hacemos. Mañana las muñecas igual se jubilan, pero bueno, hoy lo estamos dando todo. Este ripio es un ripio que tiene menos serrucho, pero tiene más piedritas sueltas. Más que las del 73 malditos, Los que no lo hayan hecho no se
dejen engañar, no tiene tanta, o al menos cuando yo lo hice no tenía tanta. Este tiene más, tiene mucha más piedra suelta, entonces bueno, te podés ir bien lejos. Muy peligroso, yo por eso voy a 60, ritmo constante, ni más ni menos. La moto va queriendo salirse todo el tiempo, pero bueno, es un juego con el camino. El camino te quiere hacer caer todo el tiempo y vos decís, no es hoy. Hoy no, caminito. Hoy no. Ustedes se dan cuenta el nivel de locura que estoy manejando, ¿no? Hablo con el camino. Oh. Ay, acá hay mucho serrucho. Ya lo terminé odiando. Si ya no lo quería, ahora lo odio. Déjame en paz. Te acepto que hables con tu moto, está bien. Pero ya hablar con el camino, uff, ya es otro nivel. Solo tienes eso, viento. ¡Dame más! Estamos en un lugar clave del camino. Miren lo que es esto. Acá todo el río fue erosionando la roca, pero todo esto que están viendo acá es puro basalto. Antes era magma que se solidificó muy rápido y generó todo esto. Es increíble. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo se valora que no vibre nada? Ya empezaron los manchoncitos de asfalto. Ahora son pequeñas partes de asfalto, pero sigue el ripio. Pero qué lindo. Es un descansito, quiera que no. Ahora sí, familia, estamos en Bardas Blancas, ya en asfalto. Vamos a chequear cómo va. Uf. Qué pintas, Está todo lleno de tierra. Bueno, por ahí la tierra ayudó a que no siga perdiendo tanto aceite, no sé. Digo, voy a lubricar la cadena y seguimos. Acá estoy en la curva de la Virgen. Estoy haciendo estas curvas y contracurvas hermosas que me encantan con este paisaje que es tremendo. Creo que necesito comprarme un Gatorade, no sé, algo que me la levante porque estoy muy bajo de energías. Llegamos a Malargüe, familia, y su icónico relojito. Bueno, ahora a cargar combustible para ella y para mí. Ahora sí, ya estamos listos para seguir. Bueno, no sé si se ve, familia, pero estoy yendo inclinado todo el tiempo. Apenas me escucho cuando grabo y me parece que va a ser así todo el camino. Así que bueno, nos estamos viendo mañana para hacerle el servicio a Andes. Buen día, familia, ya estoy acá en Luján de Cuyo, en Mendoza capital. Y acá estoy con Andes, la que se bancó todo ese serrucho de la muerte. Y miren, así es como está. Llegó bien con la amortiguación. Acá están. Ahí se ven todas las manchas de aceite que bajan hasta acá. Pero llegó. Se sintió mucho en las muñecas que no tenía amortiguación porque sufrí el serrucho como un campeón. Pero bueno, lo importante es que no nos dejó del todo tirados. Nos dejó medio tirados. Pero este motor de 411 cc siguió andando, que es lo importante, y llegó acá a Mendoza capital. Hoy los chicos de Royal Enfield acá de Mendoza le van a estar dando mucho cariño. La vamos a estar dejando a punto para todas las aventuras que se vienen en la Quiaca. Así que bueno, acompáñenme, me voy a poner una camperita, está un poquito fresca la mañana, y nos vamos para Royal Enfield, que por suerte nos queda cerquita. Ya estamos rodando por las calles mendocinas y sus hermosas rotondas, que un hombre de montaña como yo no entiende nada. Gracias. Les juro, la pérdida que me pegué ayer, fue monumental. Encima me voy para un lugar, estaba todo descampado, todo medio raro, y me para un colectivero y me dice, ¿para dónde vas? Le digo la calle, no la conoce, y me dice, bueno, igual te digo que tengas cuidado porque esta zona es muy peligrosa. Me dice, la puta. Yo siempre metiéndome en kilómetros yo solo, Así que nada, salí rajando de ahí. Cuando me dijo eso de zona peligrosa, activé ahí enseguida mi instinto de supervivencia y me ubiqué en 3, 2, 1. Pero mamá, lo que costó eso, Vamos a aprovechar que vamos sin los bolsitos con Andes y nos podemos meter así
entre la gente. Me siento tan raro manejando siempre con tanta gente a mi alrededor. Y estamos llegando a lo de mis amigos de Royal Enfield Mendoza. Qué lindo. Hace un montón que no estoy por acá. Le hice el servicio de los 10.000 kilómetros a Andes, acá en este concesionario, en este taller. No sé si la recordarán. Ahora está toda modificada, es otra moto. No sé si la reconocerán. Pero bueno, yo vine acá después de mi primer vuelta en moto por Mendoza como versión de prueba para ver si me gustaba o no me gustaba esto de viajar. Y me terminó encantando. Y bueno, yo le dije que iba a llegar horario. Son 8:36. Ey, tan mal para hacer que no soy de Mendoza capital y me pierdo como un campeón en estas calles. Bastante bien, ¿eh? Solo 6 minutos de retraso. Bueno, llegamos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Llegamos. Ahí va, ¿eh? Tiene su truco. Ahí se la llevan a lavar. Pero como les digo, si no la acelerás, se apaga. Ahí la traen a Andes lavadita, ¿eh? Ya el hecho de que esté lavada es otra moto. Miren lo que es. Oh. Che, pero me cambiaste la moto. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi moto? Varios kilos de tierra menos. Sí, ahora pesa menos de 200 kilos. ¿Se acuerdan que dije que yo traje acá la moto a los 10.000 kilómetros, no? Ahora tiene casi 60.000 y me encuentro con la persona que la atendió a los 10.000 kilómetros. Sí. ¿Cómo andas, hermano? Todo bien. ¿Y? Y la veo bastante diferente la última vez que lo moví. Bastante cambiadito. Parece otra moto, ¿no? Sí, parece otra moto. Sí. Bueno, acá está viendo el floteo que le hicimos a Andes, porque él la vio cuando era roja. Sí. ¿Y qué te parece? Yo pensaba que habías cambiado el tanque, pero no, ahora que lo estoy fijando detalladamente es un ploteo. Sí. Está muy bueno. Y le pusimos banderita ahí, toda la onda. Sí, está muy diferente a lo que vino la última vez. Y bueno, acá me trajeron un cafecito. Me tratan como un rey acá, para recuperar las energías que perdimos ahí en la Payuni. Acá tenemos filtro y Elf, lleva 2 litritos. Acabamos de regular válvulas con Marcelo. ¿Y cómo la encontraste, Marcelo? Y está un poquito abierta la admisión y la de escape, así que regulamos lo que tiene que llevar 0.10 y 0.25. Lo regulamos como corresponde lo que dice el manual. Y bueno, ahora estamos viendo lo que es la bujía, que está quemando, o sea, está quemando dentro de todo bien, pero está un poquito pasado de nafta, por lo que le falta el tornillito en el cuerpo de admisión, que es lo que mantiene la regulación de la moto. Así que ahora vamos a conseguir un tornillito para colocarle el cuerpo de admisión para que empiece a regular mucho mejor de lo que está la moto. Imagínense los caminos por los que andamos perdiendo tornillos. Que esto es de otro Himalayan. Este tornillito que están viendo que está sacando ahí Marce es el tornillito que yo perdí en Andes, que es lo que hace que la moto no encienda si no la acelero y que se apague si voy andando y justamente dejo de acelerar. Acá estamos lubricando el horquillón con grasa de litio, que es más resistente al agua. Así que bueno, nos va a durar más tiempo. Miren, ahí estamos, a pleno. Ahí ya quedó listo el horquillón trasero. Miren, ahí quedó perfecto, todo lubricado ahí adentro. Y este era el responsable de que Andes, cuando andaba, hiciera un ruido como acá Treviejo hacía. Bueno, ustedes, si tienen una Royal Enfield, tienen que lubricar esto cada 15.000 kilómetros, como para que lo tengan ahí en cuenta. Ahora ya estamos aflojando acá porque le vamos a ver los rodamientos y el Cristo acá adelante, que venía haciendo un poco de ruidito, así que seguramente necesitan ahí un poco de mimito.
Ahí sacamos completamente toda la parte delantera de la moto y acá tenemos los rodamientos del Cristo. Que bueno, esto seguramente haya que hacerle mantenimiento un poco. Ahí acabamos de chequear que la pista acá de arriba está bien, pero la de abajo tiene un pequeño relieve, que ahí lo van a poder ver. Miren, ¿ven? Acá se ve como unas pintitas y si se pasa el dedo se siente un pequeño relieve, así que la de abajo la vamos a estar cambiando. Acá conseguimos el retén, que es lo que está fallando y por eso está perdiendo el aceite el amortiguador. Y bueno, acá estamos sacando toda la rueda para cambiarla. Y así quedó ya puesto el retén. Tenemos fuelles nuevos para proteger bien ahí los amortiguadores y el retén. Así que bueno, vamos a dejarlo pipicuco. Estamos sacando los discos de embrague y se ven que están bien perfecto estado. Ven familia, esto sería un disco de embrague que está totalmente caducado. Está todo quemado, horrible, esto no sirve más. Bueno familia, acá queda Andes custodiada por un montón de Himalayans porque le pusieron sella junta ahí en los discos de embrague y tiene que secar hasta mañana que le vamos a poner el aceite. Pero ahí los chicos de Cuyo me gestionaron una moto para que pueda volver y mañana regresar ya con los bolsos y todo para cargar a Andes y seguir viaje. Acá tenemos la llave de una Classic. Nunca manejé una Classic, sí manejé la Hunter, pero una Classic. Así que bueno, me voy en esta belleza. Cambio de planes familia, no me voy en esta, me voy en una 450 que acaba de llegar por ahí. Ahora sí, acá la tenemos a la máquina, la 450. Ya tengo a dónde quiero ir, ahí impecable, se puede sincronizar con el teléfono. Y bueno, esta es la que tiene los rines así medio doraditos, que a mí en lo personal me encanta este modelo de la 450. Tuve el placer de poder probarla acá en Mendoza antes de que saliera y es maquinón. Si están pensando en comprarse una Royal Enfield, yo siempre les recomiendo esta, porque lo que me transmitió esta moto en seguridad, en ciclística y todo, es una locura. Pero bueno, ahora la vamos a estar probando, andando un poco por las calles de Mendoza. Bueno, ya estamos acá, andando en la 450. Qué hermoso andar que tiene, ¿eh? Es algo que siempre valoré en esta moto. Pesa apenas unos kilos menos que la mía, pero está muy bien balanceado el peso, muy bien comprimido en el centro. Y eso hace que se sienta mucho menos. Me estoy acostumbrando acá al navegador. Es tremendo. Vos vas viendo justo acá en la pantalla, lo sincronizás con el teléfono, con Bluetooth y la app de Royal. Y te va diciendo a dónde tenés que ir. Y en grande, cosa que, bueno, la mía es en chiquitito y distinto. Pero acá está muy bueno como lo han hecho. Miren la aceleración que tiene. ¡Wow! ¿Cómo extrañaba esto? Lo que acelera esta moto, por favor. No, son dos mundos distintos. Esta tiene caja de sexta, tiene el doble de todo. Es zarpado. Recuerdo que cuando lo usamos en Potrerillos y toda esa zona, íbamos de crucero 136. No, es una locura. Mil gracias chicos de acá, gracias chicos de Royal Enfield Cuyo, de Mendoza, por prestarme esta hermosa máquina para volver. Porque si no, encima mañana tengo que volver con los bolsos re temprano. Así que ya van a estar viendo mañana cómo la equipamos, como si nos fuéramos de viaje. Bueno, ahí quedó familia, más o menos. Até acá los bolsos delanteros con unos unchos que me dieron los chicos, como pude. Quedaron bien. Acá el camaleón, el bolso grande atrás, el bidón. Así que bueno, estamos listos para ir a buscar a Andes. Ahora sí, ya estamos
andando en la 450 con todo montado. Bastante cómodo, aunque estoy un poco tirado para adelante, pero bueno, normal porque esta moto no tiene parrilla atrás, entonces los bolsos van en el asiento del acompañante y como yo tengo mochila atrás, claro, me siento como presionado. Pero bueno, lo importante es que vamos con todo y no se nos está saliendo nada. Total, son pocos kilómetros que tenemos que hacer. ¡Wow! Miren lo que es ese avión de la Fuerza Aérea Argentina. Tremendo. La verdad que el día promete, ¿eh? Está saliendo el solcito, está medio nubladito, pero parece que se va a despejar. Y la misión del día de hoy es retirar a Andes ahora y continuar hacia la ciudad de San Juan, que allá me están esperando unos amigos, también seguidores. Y bueno, hace mucho que no nos vemos y siempre está muy bueno ver nuevamente a la gente sanjuanina. No sé, son muy buenas personas la gente que he conocido en San Juan y siempre dan ganas de compartir ahí con ellos. Y por qué no hacer alguna aventura en moto también. Bueno, ahora me tengo que concentrar porque viene esta rotonda, que acá está llena de rotondas, no entiendo por qué, pero Mendoza es muy de las rotondas y yo me pierdo en las rotondas. A ver, acá tengo que agarrar la San Martín, creo que por acá. A ver, acá toda a la derecha, se supone. Vengo toda a vista porque la aplicación no me quiso ahí conectar con la moto. Hoy no sé qué le pasa, está medio ahí mañosa. Pero me parece que voy bien, ¿eh? Ya son más de las 8:30, los chicos deben estar preocupados. Deben de decir, se llevó la moto, nos cagó. No, que se la devuelvo, que a Andes no la dejamos. Y llegamos, familia, llegamos al taller. Llegamos. Se pensaron que no me iba a venir, que me la llevaba. ¿Todo bien? ¿Te iba a entrar toda la otra moto? ¿Eh? No. Ya casi que terminamos. Tenemos la moto abajo, pero falta un tema importante que es el manubrio. Ahí están tratando de enderezarlo los chicos, porque bueno, las caídas casi siempre son del lado derecho. A mano, imagínense la fuerza que tienen estos muchachos para doblar el manubrio con sus propias manos. Unos grandes los chicos. También este era el responsable de que Andes no arrancara la primera sin tener que acelerar. Es el sensor de temperatura de motor. Así que bueno, ahí lo estamos cambiando y vamos a ver si arranca la primera. Y ahora sí, la prueba del millón. Vamos a ver si enciende a la primera sin acelerar. ¡Oh! Enseguida. Era el sensor. Está. Ya saben, si les falla a ustedes también y tienen que acelerarla para que encienda, puede ser que este sensor esté roto. Ahora sí, ya tenemos a toda Andes cargada. Y bueno, muchachos, llegó el momento de despedirnos. Mil gracias. Dale, nos vemos. Por la gran ayuda que le dieron a la compañía de aventuras. ¿Sí? Buen viaje, hermano. Y bueno, nos estamos viendo pronto. A la vuelta de bajada. Bueno, familia, ya estamos con Andes yendo hacia San Juan por la ruta 40. La verdad que es otra moto. Es increíble cómo cambia. La dirección, sobre todo, que le cambiamos los rodamientos, la amortiguación. Es tremendo lo suavecita que se siente. No siento esa vibración constante en la muñeca que antes sentía. Enciende a la primera sin acelerar. La verdad, feliz con cómo dejaron a Andes. Los chicos de Royal Enfield de Mendoza se pasaron. Aparte de la buena onda que tienen, es muy loco porque yo había hecho el servicio ahí de los 10.000 y me encontré con el mismo chico, con Marcelo ahí, que sigue laburando. Un grande, la verdad. Es increíble todo lo que ha aprendido él a lo largo de estos años y lo contento que se lo ve. Así que bueno, eso también habla muy bien del entorno de trabajo y de todo, lo cual para mí, no sé, me pone contento porque la marca creo que en ese sentido está haciendo las cosas muy bien también, con un muy buen postventa, que para mí es clave en cualquier marca. Y ahora sí, debajo de estos eucaliptus con Andes,
voy a ir despidiendo este capítulo. Mil gracias si se quedaron hasta acá, por acompañarme, por atravesar conmigo ese serrucho tan jodido con un amortiguador menos, por ver la transformación de Andes que quedó impecable para seguir sumando kilómetros hacia La Quiaca. Estoy muy agradecido por todo el cariño que le están dando a este comienzo de tercera temporada, desde los comentarios que dejan hasta todo el apoyo que están dando compartiendo los videos, poniendo me gusta. Eso ya saben que ayuda muchísimo. Y ahora sí, desde la Ruta 40 con Andes les mandamos un fuerte abrazo y nos estamos viendo en las buenas rutas sanjuaninas.